Mateo capítulo 22, versículo 29. Amén. Vamos a hablar sobre algo importante, sobre el poder de Dios. No voy a hablar de la resurrección de Cristo, sino que voy a hablar sobre el tema del poder de Dios, que es algo que generalmente no se entiende o que se ha pasado por alto. Así que vamos a leer el libro de Mateo capítulo 22, versículo 29, y le vamos a dar lectura en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Dios, te damos gracias por tu palabra. Ahora en este momento te ruego que tú me uses para el beneficio y edificación del cuerpo de Cristo, Dios. Aquí está mi vida, Señor, para ser un instrumento en tus manos. Somos solamente el conducto, más tú tienes todo el poder, Señor, para hacer fluir tu palabra por medio de nuestros labios y poder alcanzar a la iglesia, Señor, tu palabra bendita y gloriosa. Yo te ruego que me uses para tu gloria. Señor, somos hombres imperfectos. Dios mío, no tenemos nada nosotros como hombres, Dios mío, para entregar a tu iglesia. Mas tú que nos llamaste, Señor, puedes perfeccionar nuestra vida para alcanzar el conocimiento de la verdad y así bendecir a la iglesia de Cristo a través de tu poderosa y eterna palabra, Señor. Aquí está mi vida, mi corazón. Úsame como un vaso de honra, de bendición para el pueblo de Dios. Y por sobre todas las cosas, Señor, que podamos ser edificados a través de tu palabra para alcanzar el conocimiento, Dios mío, que es necesario para también un día poder llegar a tu presencia, Dios. Te doy gracias por tu palabra y ruego tu preciosa bendición en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. Tome su asiento. Vamos a ver un poquito sobre esto, que es tremendamente importante. Porque, bueno, la palabra, hermano, de Dios en este sentido, lo que tiene es que muchas veces nosotros como cristianos somos, en cierta manera, somos ignorantes en algunas cosas. ¿Pero por qué somos ignorantes? Porque no estudiamos la Escritura. Bueno, acá Jesús, en este caso, estaba confrontando una secta. Una secta. Estaba confrontando un movimiento religioso que lamentablemente en su doctrina no creían en la resurrección. Es como los testigos de Jehová hoy, que no creen que Jesucristo sea Dios, como los católicos que no creen que Jesucristo está sentado aquí entre el Padre, sino que lo que tienen que tener a través de una imagen para poder saber que Dios existe, o los mormones que no creen que Jesús de alguna manera sea el Todopoderoso, sino porque para ellos es un Dios menor. Entonces hay diferentes, los adventistas por un lado que tienen sus tonteras, y así muchas doctrinas o enseñanzas o movimientos religiosos que tienen ciertos parámetros fuera de lo que Jesús enseñó. Pero acá mire, si usted puede notar, en el versículo 23, dice la Escritura que vinieron un grupo de personas, y la Biblia los llama los saduceos. Mire, estos hombres, entre su doctrina, la primordial o la más importante, que para ellos era lo que tenían que definirse todos aquellos que se acercaban a su movimiento, era sobre el tema de la resurrección. En el versículo 23 del capítulo 22 que hemos leído de Mateo, dice: aquel día vinieron a él los saduceos. Él está hablando de Jesucristo. A Jesucristo vinieron los saduceos. Jesús no los fue a buscar. Los saduceos vinieron a él, que dicen que no hay resurrección. Ellos dicen que no hay resurrección. Los saduceos no creen en la resurrección. Bien. Entonces la Biblia dice que cuando ellos se acercan a Jesús, le hacen unas preguntas. Y le dicen, porque ellos conocían las Escrituras, pero a la manera de ellos, a la interpretación que ellos le daban a la Escritura, a la ley de Moisés, porque no tenían la Biblia, ellos tenían la Torá. Se puede decir los primeros 5 libros, que es vendría a ser el Pentateuco, ¿cierto? Los primeros libros que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Bien, entonces ellos tenían esa información y bajo esa información ellos no creían en la resurrección de los muertos. Y ellos dicen de esta manera, y citan a Moisés. ¿A quién citan? A Moisés. Bueno, esto es lo primero que tenemos que aprender nosotros. Siempre cuando alguien nos quiere engañar, lo más probable es que va a utilizar la Biblia. O en este caso la Escritura. Bien,
no porque lo digan ellos, como lo dice la Biblia, sea verdad. Por eso la Biblia dice escudriñar las Escrituras. Porque alguien puede tomar la Biblia y hacerme creer algo que la Biblia no quiere decir, pero ellos quieren interpretar. ¿Se entiende? Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque mucha gente utiliza la Biblia para hacernos creer enseñanzas equivocadas. En este caso los saduceos, ¿qué es lo que hicieron? Utilizar los escritos de Moisés para decir que la resurrección no es verdad. Ellos citan a Moisés y dicen, maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Mire, lo que está esto es un juego de palabras. Acá ellos quieren terminar encerrando a Jesús en lo que ellos quieran que responda. Pero mire, Jesús es sumamente sabio. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió. Y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano, como decía Moisés. Recuerde que Dios le permitió a Moisés hacer leyes, que no eran precisamente la voluntad de Dios, pero Dios lo permitió para la dureza del corazón del pueblo de Israel. Bien, dice la Escritura, no tenía descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. ¿Qué quiere decir? Que esta mujer pasó por todos los hermanos, en pocas palabras. Bien, entonces la Escritura después dice, de la misma manera también pasó esto con el segundo, con el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer. Bien, menos mal que no hubo un octavo y un noveno, ¿cierto? Y después de todo murió también la mujer. En la resurrección, este era el punto que querían llegar ellos. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Bien. Bien, la ley de Moisés tenía un punto importante. Bien. Para que usted entienda, bien, la ley de Moisés no es la ley de Dios. Tiene que tener esa separación bastante clara. Porque hay gente que dice, no, hay que ir bajo los parámetros de la ley de Moisés o de la ley del pacto antiguo. Es imposible. Porque era la ley de Moisés para el pueblo de Israel. ¿Se entiende? Fue Moisés junto a un grupo de ancianos que establecieron toda esa ley, que son 613 preceptos que los va a encontrar en el libro Levítico o en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Moisés tuvo la posibilidad de poder formar ciertos instructivos, enseñanzas, prohibición y también, de alguna manera, ciertos parámetros de cómo se debería dirigir el pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Todo Estado tiene leyes, ¿cierto? Acá en Argentina permiten que los homosexuales se casen, pero en Uruguay no lo permiten. Es la ley de Argentina que lo permite, pero la ley de Uruguay no lo permite. Bien, entonces ¿qué quiere decir? Que Dios le permite al presidente o a la presidenta de ese tiempo que haya legislado a favor del homosexual y permitiera el matrimonio. Pero en Uruguay no se ha dado así, porque el presidente de Uruguay, Dios tiene otro plan con él. Entonces permitió ciertas leyes que acá en Argentina sí las permitió. ¿Se entiende o no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Moisés tuvo esa posibilidad. Y Dios, ¿qué es lo que dice? Bueno, por la dureza de Israel, bueno, voy a permitir a Moisés, aquel hombre que lo sacó con mano poderosa, porque yo lo ayudé a él para sacar al pueblo de Israel de la tierra prometida, que pueda formar ciertos parámetros de leyes, de estatutos, de decretos, de formas de vivir cotidianamente en el pueblo de Israel, como nación. Entonces, estos saduceos, bajo esos preceptos de Moisés, quisieron intentar de encerrar a Jesús, para que su doctrina tuviera validez frente al pueblo, porque su objetivo no era dejar como mentiroso a Jesús. Su objetivo era exaltar su doctrina para que la gente los terminara aplaudiendo a ellos y siguiendo a ellos. ¿Se entiende, no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, acá este hombre, estos saduceos toman la ley de Moisés, y bueno, la ley de Moisés decía que de alguna manera no podía quedar desprotegida la mujer. Si moría el hombre con el cual estaba casada esta mujer, y este hombre tenía hermanos, bueno, el hermano que venía tenía que hacerse cargo de esa mujer, ¿bien? Y así sucesivamente. Pero en ningún momento dice Moisés que esta mujer iba a ser legítimamente la esposa, porque recuerden que en el tiempo antiguo había una carta que se conocía como la carta de repudio, o conocida también como la ley de divorcio, que tenía que ser una carta escrita donde se le presentaba a los ancianos dispuestos por Moisés para poder guiarlo en el pueblo y tomar las decisiones correspondientes frente a cada caso. Entonces era evaluado cada caso. Entonces ellos obviaron toda esa información para poder llegar al punto de la resurrección. Entonces Jesús hace algo pero tremendamente sabio. Los lleva a la escritura que ellos mismos tomaron. Y les dice algo importante. Y esto es lo que yo quiero enseñarle a usted, porque no quiero hablar de la resurrección, le estoy dando solamente una introducción. Dice la Biblia que en ese momento Jesús le respondió y les dijo, erráis, primero,
¿Qué le enseñó Jesús? Están errados, están equivocados. Ni siquiera les quiso contestar lo que estaban preguntando. Le dijo, ustedes están errados. Hay casos, hermano, donde uno no tiene que ponerse a discutir con nadie. Es cosa de pesar más o menos la información que te están dando y uno dice, no, este está terrible errado. Lo único que está ahí errado. Y es contestar como Jesús, porque Jesús, ¿qué dice? Ignorando las escrituras. Ellos le citaron la escritura, pero la ignoraban. Bueno, ¿qué es la ignorancia? Tener la mitad de la información. En pocas palabras, hay gente que dice, no, yo vi en la esquina que se chocó un auto y perdió la cabeza de la persona que está allá y todo el tema. Bien, él no lo vio, lo escuchó, pero él asevera que fue así. Entonces después cuando se va a buscar la información real, se da cuenta que no voló la cabeza de nadie, que el auto tampoco chocó tanto, ¿se entiende, no? La ignorancia llevó que entregaron una información equivocada porque no estudió completamente la situación, no estuvo presente. Entonces cuando ellos tomaron a Moisés, lo que ellos obviaron es que Jesús conocía la Escritura. Pues punto número 1, nosotros, hermanos, tenemos que leer la Biblia. Tenemos que conocer la Escritura. Usted no puede hablar, ni yo puedo hablar por ignorancia, o por lo que yo pienso, o por lo que yo creo, o por lo que yo veo que puede ser así. No, si yo hablo de la Escritura, la tengo que conocer, de tapa a tapa. No es una opción, es una obligación. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Estas son las que van a llevarlo al reino de los cielos, dijo Jesús, Juan 5:39. Entonces, Jesús, el primer punto que nos enseña es que las Escrituras tienen que ser totalmente importantes para nosotros. En este tiempo, hermanos, en el cual a lo mejor estamos en nuestros hogares, lo que tenemos que buscar es poder leer la Escritura. La palabra de Dios. Este es el tiempo que Dios nos ha permitido a nosotros para poder interiorizarnos más de la Escritura. Estudiar cada doctrina, cada enseñanza. Cada doctrina que se enseña, cada doctrina que está equivocada, cada doctrina, y afirmar mucho más nuestra fe en Cristo. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Así lo entendió Pablo cuando le escribió a los Efesios, cuando le dice en el capítulo 2, verso 20 de la carta a los Efesios, dice que el fundamento de la iglesia, ¿qué es lo que es? Es lo que enseñaron profetas y apóstoles, pero siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces ellos tenían fundamentada su fe en Cristo. Sus enseñanzas radicaban en lo que enseñaban los profetas y lo que el Espíritu Santo estaba hablando por medio de ellos. No había ningún tipo de divagación en lo que enseñaban. No es que Pablo enseñaba una cosa y Pedro enseñaba otra cosa, no. Tenían todo claro. Era una sola doctrina. Una fe, un Señor, un bautismo, como dice Efesios 4:5. Entonces Pablo la tenía claro, Pedro la tenía clara. Entonces es importante, hermano, que la Escritura sea lo primordial en nosotros como cristianos. Pero después dice algo importante, el poder de Dios. Y eso me quiero tomar yo ahora, sobre el tema del poder de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que habla de poder de Dios cuando no es poder de Dios. Y ignora lo que realmente es el poder de Dios. Bien, mire, acá Jesús dice, la Escritura es el primer punto que ustedes tienen que estudiar, pero también están desconociendo algo tremendamente importante, el poder de Dios. Bueno, el poder de Dios, hermano, mire, le voy a leer otra versión. Justamente quería traer la otra Biblia y quería darle otra versión donde daba a entender de alguna manera, una manera distinta. Mire, Jesús en este contexto, en otra versión, hermano, dice de esta manera, dice, respondiendo Jesús les dijo, estáis en un error. Ni conocéis las Escrituras, ni el poder de Dios. En pocas palabras, el que ignora Escritura, ignora también el poder de Dios. ¿Se entiende, no? Eso va de la mano. Nadie puede tener el poder de Dios sin conocer la Escritura. O viceversa, nadie puede tener Escrituras ignorando el poder de Dios. Esto es de la mano, ¿vio? Nadie puede ser sabio en la Escritura sin saber que está el poder de Dios. Es por eso digo, hay muchas ramas hoy que saben mucho de la Biblia, pero ignoran el poder de Dios. Y Jesús confrontó a los saduceos y los saduceos conocían la Escritura, pero a la manera de ellos. ¿Y ignoraban qué? El poder de Dios. Bueno, nosotros como iglesia, esto es doctrina, hermano. Como iglesia nosotros creemos lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 8. ¿Qué nos dijo eso? Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8? Para estudiar sobre el poder de Dios. Para que usted, esto es doctrina de la congregación de acá, hermano. Amén. Para que usted entienda. Esto es doctrina, para que usted lo sepa. Y nosotros creemos plenamente en esta doctrina que enseñó Jesús. Más allá de lo que diga el resto, nosotros lo creemos porque dice la palabra. Bien, mire. Poder de Dios. Yo creo que usted sepa lo que es poder de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8.
Pero le voy a leer del versículo 6 para que entienda lo que Jesús quiso decir. Bien, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, una pregunta a Jesús le pasaban preguntando. Usted no se enoje cuando le pregunten tanto, usted tiene que estar alegre cuando le pregunten, porque a Jesús le pasaban preguntando, hermano. Diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos, los sazones que el Padre puso en su sola potestad. En pocas palabras, no se anden metiendo en lo que no les corresponde, les quiso decir Jesús, pero se dijo de una manera amable, ¿vio? Pero recibiréis poder. Ahí está el tema. Pero, porque ellos querían saber si iban a ser poderosos en la tierra, ya como Jesús había resucitado. Ahora ya Jesús va a empezar a matar a todos los reyes, vamos a tener un gran imperio en el mundo, vamos a ser los más poderosos. Ellos estaban pensando eso. Pero Jesús les dijo, mira, tranquilo. Van a tener poder, pero no del que quieren ustedes a través de las armas, ni de las peleas, ni de la guerra, ni de la batalla. Un poder distinto. Eso es lo que creemos como iglesia nosotros. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se entiende, no? Y Jesús, luego de haberse dicho estas cosas, viéndolo a ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bien, yo creo en esta doctrina del poder de Dios, del Espíritu Santo. Bien, la Escritura dice que el Espíritu Santo va a venir no tan solo para hacer morada, como dice el libro de Juan capítulo 14, versículo 26, que es la promesa que Jesús dio cuando estaba en medio de los discípulos, que el Espíritu Santo vendrá a ser morada entre vosotros, ¿cierto? Los guiará y los va a llevar al conocimiento de la palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que también nosotros creemos que el Espíritu Santo tiene otra función dentro de la iglesia de Cristo, y es el poder de Dios. ¿Se entiende? Nosotros como iglesia creemos 100% que en este último tiempo vamos a recibir el poder de Dios a través del Espíritu. Yo creo en todos los dones: profecía, lengua, interpretación de lenguas, don de milagros, don de sanidad. Aunque a algunos les guste, a mí me gusta eso. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia. Yo lo creo. Es doctrina. Jesús fue lo último que enseñó antes de irse. Si no fuera importante no lo habría dicho, pero lo dijo porque se tenía que ir. Y dice que dijo esto y fue alzado. ¿Qué quiere decir? Que era tremendamente importante entregar esta información a los discípulos. Nosotros como congregación creemos en el poder de Dios. Creemos en la lengua, creemos en la danza, creemos, no en la danza porque no sale de la Biblia la danza, pero creemos en el mover del Espíritu Santo, creemos en el don de lengua, en la interpretación de lengua, profecía, en el don de fe, en el don de milagro. Creemos todo eso porque es parte del poder de Dios. ¿Pero por qué lo creemos? Porque la Biblia dice, bien, miren, la Biblia también dice en el libro de Mateo 26 sobre el tema del poder de Dios. Esto es tremendamente importante, hermano, porque hay gente que conoce mucha Biblia, pero no conoce el poder de Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros, el poder de Dios. Mire, porque el poder de Dios va a llegar a la iglesia. Mateo 26, verso 64. Mire, dice así la Escritura. Y esto lo dijo Jesús, y yo voy a repetir 100% lo que dijo el Maestro. Capítulo 26, versículo 64. Dice así, se lo leo. Una vez más Jesús ante el concilio. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Sabe lo que le quiso decir Jesús a ellos frente al concilio? Porque recuerden que en ese momento Jesús estaba siendo juzgado, ¿cierto? Por algo totalmente injusto. Pero Jesús le dijo, a ver, ustedes parece que están ignorando algo importante aquí. Ustedes pueden tener su reino acá en la tierra establecido, ustedes pueden ser tremendamente importantes acá en la tierra, pero ustedes están juzgando al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios. Y Jesucristo, y dice la Escritura que Dios tiene poder, tiene autoridad. Por eso Él dice de esta manera clara, el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Porque Dios tiene poder. Y eso lo habían ignorado ellos. Ellos creían que estaban juzgando a un hombre común y corriente. Después de todo lo que Jesucristo había hecho, sanar enfermos, curar leproso, libertar endemoniado, transformar corazones, ellos ignoraron todo eso. Cuando nosotros, hermanos, ignoramos el poder de Dios, podemos caer en esta misma condición y podríamos terminar juzgando a Jesús. Quizás no en la manera que lo hicieron ellos frente a un juzgado humano, pero lo podemos estar juzgando con nuestros propios hechos al ignorar el poder de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar el poder de Dios. La iglesia
necesita poder de Dios. Dice la Escritura que Jesucristo fue alzado por el poder del Espíritu Santo. Fue resucitado por el Espíritu Santo. Fue resucitado por el poder de Dios. Si nosotros, amados hermanos, no creemos en el poder de Dios, es porque realmente no creemos tampoco en Cristo. Recuerden que Jesús es la palabra. Jesús es la palabra encarnada. En el principio era el verbo era con Dios porque el verbo era Dios. La palabra es Jesús. Por Él fueron hechas todas las cosas y para Él fueron hechas. Si nosotros, hermanos, ignoramos, pero le estoy hablando del verdadero poder de Dios, pues no le estoy hablando de esas tonteras que hoy se ven, ¿vio? De esas tonteras que en vez de dejar en alto el poder de Dios lo ridiculizan. Es como que lo ponen en un estado de vergüenza el poder de Dios. Hay gente que hace cosas que Dios no hace. Nosotros nos tenemos que remitir, acercar y encuadrar con lo que dice Dios en cuanto al poder de Dios. Creemos todo lo que puede hacer el Espíritu Santo, pero limitado a lo que sale en la Biblia. ¿Se entiende, no? Si la Biblia dice que el Espíritu Santo hizo esto, yo lo creo con todo el corazón. Porque es lo que la Biblia dice en cuanto al poder de Dios. Mire, también dice la Escritura, en Mateo capítulo 19, versículo 26, y esto muchos lo han tergiversado, Mateo 19, 26, para utilizarlo para su propio provecho. Mire, le voy a leer desde el versículo 20. Dice, está hablando del joven rico, ¿bien? Dice, el joven le dijo, una vez más, a Jesús, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su corazón estaba puesto totalmente en las riquezas. Otra vez os digo, que es más fácil para pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de los cielos. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Como que si todos fueran ricos. Es raro lo que le dicen acá, ¿no? Pues está poniendo la posición de rico. Porque Jesús dice que difícilmente es que un rico entre en el reino de los cielos. Y los apóstoles dicen, oye, entonces ¿quién va a ser salvo? Y como que se está poniendo la posición de que todos son ricos. ¿O no es medio extraño lo que le preguntan acá? No sé si había notado usted ese detalle. Mire, pero dice Jesús que los miró, les dijo, para los hombres esto es imposible. Mas para Dios todo es posible. Pero esta palabra utiliza mucho hoy en cuanto a lo que Dios puede hacer cuando realmente esto se está refiriendo a la salvación. ¿Se entiende? Estos son los versículos que tienen que conocer, porque generalmente para poder mostrar un poder engañoso de Dios, porque Dios no tiene un poder engañoso, pero lo quieren hacer mostrar así, utilizan este versículo para decirle a la gente, oh, ustedes no creen en esto, que tenemos que soplar a la gente porque la gente... Oye, pero nosotros no creemos en eso porque la Biblia nos lo enseña. Pero si la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios todo es posible. Bueno, está mal tomado el contexto de ese versículo, porque acá está hablando sobre la salvación. Pues, obviamente que esto es imposible para los hombres, mas para Dios todo es posible. ¿Pero por qué todo es posible para Dios? Porque lo único que nos puede salvar es Jesucristo. ¿O usted puede salvar a alguien? A nadie, nosotros no podemos salvar a nadie. Entonces, hermano, el poder de Dios es el que tiene la capacidad de salvar al ser humano. Es el único que pudo enviar a su único hijo para que muriera y después resucitar al tercer día entre los muertos. Ese es el poder de Dios. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tomar siempre en cuenta el contexto de las cosas. Bien, mire, vamos a ir a Lucas capítulo 9, versículo 43, para entender un poquito más sobre este tema del poder de Dios. Capítulo 9, versículo 43. Vamos a ver un poquito la vida de Jesús. Esto es tremendamente importante. 9 de Lucas, capítulo 9, versículo 43, dice de esta manera. Lucas 9:43. Bien, vamos a leer el versículo, lo voy a leer del versículo 37 para entender un poquito el contexto de acá, para que usted entienda por qué el versículo 43 aparece en este capítulo. Dice, al siguiente día, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro.
Se recuerda que siempre Jesús lo iban a buscar. A él lo iban a buscar, a Jesús lo iban a buscar. Y he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echaran fuera y no pudieron. Mire, punto número 1, no pudieron los discípulos. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Yo os he de soportar. Trae acá a tu hijo. Mira lo que dice Jesús: trae acá a tu hijo. A ver. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó. ¿Qué es lo que era? ¿Un espíritu o un demonio? ¡Un demonio! Al principio el varón, por el desconocimiento que tenía, pensó que era un espíritu. Yo siempre he dicho, un espíritu y un demonio son totalmente distintos, ¿bien? Pero escúcheme, como Lucas está desarrollando una historia de que él indagó, lo pone de esta manera para que no tenga confusión. El demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos, dice la Escritura, se admiraban de la grandeza de Dios. Otra versión dice: todos se admiraban o se maravillaban del poder de Dios. ¿Por qué cree usted que se admiraban acá de lo que Jesús había hecho? Si Jesús había libertado a muchos demonios, ¿por qué cree usted? ¿Qué fue lo que Jesús en este momento nos demostró? Porque todo lo que hacía Jesús tenía un objetivo. ¿Qué demostró? Porque acá hay dos personajes tremendamente importantes: el Padre y los discípulos. Primero los discípulos, ¿por qué? Porque quedaron avergonzados frente a este endemoniado que necesitaba que los discípulos fueran delante de él y hicieran lo que Jesús hizo: echar fuera el demonio. ¿Por qué no lo hicieron? Porque la gente vio que ellos eran incrédulos. Y Jesús lo recalcó: nadie, hermano, que tenga incredulidad puede conocer el poder de Dios. Nadie, hermano, que sea incrédulo puede conocer el poder de Dios. Ningún incrédulo puede alcanzar el poder de Dios. Porque la Escritura a ti no te puede dar incredulidad, todo lo contrario, te tiene que dar certeza, fe, convicción, entendimiento. Nadie que estudie las palabras de Dios puede tener incredulidad. Eso es lo que le está demostrando Jesús. Jesús había llamado a sus discípulos y le había enseñado todo lo que ellos podían hacer si hacían caso a las doctrinas que él estaba enseñando. Mire, vamos al libro de Mateo, capítulo 17, retroceda, y nos vamos a dar cuenta de algunos detalles importantes de esta historia. El poder de Dios, no se olvide usted nunca de esto. Lucas 17, versículo 14. Y se lo voy a leer así, mire. 17, versículo 14 nada. Mire, escuche bien esto. Mire lo que dice acá. Vamos a ir leyendo algunos detalles tremendamente importantes. Dice: cuando llegaron al gentío, vino un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, acá no habla de que se arrodilló el varón, ¿vio? Ese registro no lo tiene Lucas, pero acá Mateo sí lo dejó escrito: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es un lunático. Ah, bien, ahora ya nos explica la situación. ¿Qué era qué? Un lunático. ¿Se da cuenta que es importante leer toda la Biblia para ir entendiendo qué es lo que se va interpretando de la situación que pasaba con este pequeño? Y parece muchísimo, porque muchas veces caen en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Acá se puso más pesado el discurso, ¿vio? No le pudieron sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, ¿qué es lo que era? Un demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esta parte no sale ahí en Lucas, ¿vio? Bien, importante estudiar la Biblia. Dice: entonces Jesús les dijo: por vuestra
fe. ¿Se dan cuenta, no? ¿Qué les faltaba a ellos? Fe. Bien, y la fe viene por el oír, ¿qué? La palabra. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, nadie que estudie la palabra puede ser falto de fe. Si usted estudia la palabra de verdad, a usted no le puede faltar la fe. Pero si usted estudia la palabra y no tiene fe, usted no estudió la palabra realmente. Usted no creyó nada de lo que leyó. ¿Se entiende? Y eso es lo que Jesús le está en este caso reprochando. Mire, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviere fe como... No tenía fe ni con un grano de mostaza esto. Imagínense nosotros. Siento que estaban con Jesús, hermano. Imagínense nosotros. Estos vieron levantarse muertos, sanar enfermos, hicieron... Jesús hizo muchas cosas delante de ellos. Ni con eso les crecieron la fe, hermano. Mire, Jesús le dijo, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Imagínense, nada os será imposible. Con un poco de fe, nada te será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Ahí no está hablando de que hay que orar y ayunar para sacar demonios, está hablando de otra cosa, pero no lo voy a explicar ahora, hermano. Amén. Bueno, quiero que vayamos también, porque vamos a indagar bien en esta historia, Marcos capítulo 9, para ir notando algunos detalles importantes que nos van diciendo los escritores, que es tremendamente importante. Vamos a estudiar esta parte de la Biblia que es muy importante, hablar sobre el poder de Dios. Bien, dice la escritura 9, 14, y vamos a ir notando algunos detalles recontramente importantes. Miren, Jesús sanó a un muchacho endemoniado. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con... Acá aparecieron los escribas. ¿Se da cuenta cómo la historia se va formando bien? Bueno, no eran tan solo los discípulos, no era el joven endemoniado, no era tan solo el padre, no era la multitud, ahora aparecieron los religiosos también. Estaban hasta los escribas metidos en el tema. O sea, era el tremendo quilombo, hermano. Entonces ahora aparecen los escribas, dice Marco. Mira qué lindo estudiar la palabra, hermano. Estaban los religiosos, por eso Jesús se molestó tanto, pues, hermano. Si dejaron el poder de Dios por el suelo los discípulos, cuando tenían que haber exaltado el poder de Dios. Bueno, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. ¿Quiénes estaban disputando con ellos? Los escribas. Los discípulos y los escribas estaban agarrándose a las trompadas, pero con la escritura, ¿vio? Estaban ahí peleando, en vez de estar preocupados lo que correspondía. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. La gente vio a Jesús y ¿qué es lo que pasaba con la gente? Llegó Jesús, y salían todos como cuando aparece Cristiano Ronaldo, ¿vio? Cristiano Ronaldo, o algún artista famoso, todos se vuelven locos. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Mira, escuchen esto. Y respondiendo uno de la multitud dijo, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Cuál era la disputa? Que a lo mejor ellos tomaron la palabra o decían lo que Jesús decía, pero el resultado de sus palabras no estaba siendo evidente en la situación que necesitaban ellos resolver en ese momento. ¿Cuál era? Que este chico o este joven fuera sanado totalmente de la situación que estaba viviendo. Si la palabra no va acompañada del poder de Dios, eso no tiene ningún sentido. ¿Se entiende lo que le quiero decir o no? Si usted predica la palabra, usted tiene que creer totalmente en el poder de Dios. Si nosotros llevamos el mensaje, usted tiene que confiar plenamente que Dios va a hacer las cosas bajo su soberana voluntad. Porque tampoco le voy a decir, Señor, declaro como estos sinvergüenzas de hoy, ¿vio? Que intentan de mover a Dios a la manera de ellos. No, yo estoy hablando de que si tú predicas la palabra fielmente, Dios te va a tener que acompañar. El poder de Dios te tiene que acompañar, avalar, apoyar, respaldar. Tus dichos no tienen nada que ver con lo que Dios puede apoyar. ¿Se entiende? Tu realidad de tu discurso tiene que verse en la realidad de tus hechos. Tú no puedes decir que tienes poder de Dios si en la realidad no lo puedes, ¿cómo? Demostrar. La gente va a creer en la palabra cuando tú vayas acompañado del poder de Dios.
Y eso no es de vosotros, sino es don de Dios, dice el apóstol Pablo. Esto no es de vosotros, es don de Dios. Es regalo de Dios. Por eso es importante entender esto, hermano. La fe es tremendamente importante para el poder de Dios. Bien, miren lo que dice luego. Miren lo que dice la Escritura luego. Dice la Escritura, bueno, y le respondió, él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, mire, acá el Espíritu lo vio. Dice la Escritura, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba, echando el cumarajo. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Bien, yo voy a terminar con esto. ¿Se da cuenta que es importante leer la Biblia? ¿Se da cuenta? Por encontrar. Miren, acá encontramos varios personajes. Primero vemos una multitud. Marcos nos dice que también estaban los escribas y que de alguna manera el poder de Dios no estaba actuando porque los discípulos estaban totalmente centrados en la disputa que tenían con los escribas. Miren, los escribas, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran? Los escribas eran aquellos que permitían que las escrituras permanecieran durante el tiempo. Ellos eran los que transcribían la Torá de época en época. Ellos hacían permanecer la escritura. Bien, eran personas que mantenían siempre, constantemente la escritura en un estado íntegro. Bien, lo escriban. Y por ende sabían la escritura de memoria. La ley de Moisés se la sabían de memoria, los profetas se lo sabían. Entonces los discípulos se vinieron a hacer los teólogos y se fueron a pelear con los escribas, cuando los escribas tenían un conocimiento bastante amplio, holgado, lo tenían. Pero frente a la situación, lo que realmente estaban pidiendo ellos, o el padre en este caso del muchacho, es que el poder de Dios se hiciera evidente no en palabras, sino en hechos. ¿Bien? En hechos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este caso, ahora hay algo importante también que entender. Que lo que me estaba permitiendo de que este joven... ¿Amor, se le perdió algo? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que este joven, en este momento, tenía la necesidad de que lo ayudaran, pero había muchos elementos que iban en contra de lo que realmente Dios quería hacer. ¿Por qué? Porque este muchacho tenía también el gran problema de que su padre era incrédulo. Por eso este padre le dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y eso es lo que deberían hacer muchos cristianos hoy. Pedirle a Dios que los ayude en su incredulidad, porque son terriblemente incrédulos. ¿Se entiende o no? Si usted y yo somos incrédulos frente a lo que Dios nos dice por su palabra, el poder de Dios no va a actuar. Entonces tenemos que creer. Si nosotros creemos en Dios, creemos su palabra. Y si creemos en su palabra, creemos en el poder de Dios. Y si creemos en el poder de Dios, cosas tienen que suceder, hermano. Eso es lo que Dios nos demuestra a través de su palabra, a través de este relato. Entonces, todas estas cosas estaban en contra de que este muchacho pudiera ser totalmente sano de la situación que estaba viviendo. Bueno, y en este momento, yo le quiero notar otro detalle. Este hombre dice, creo. ¿Creyó o no creyó? Creyó. Dijo, creo. Y él creyó. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Quién dio la orden aquí? Jesús. Bueno, el poder de Dios está totalmente cautivo a la voz de Dios. ¿Se recuerda el centurión? Con esto voy a estar terminando. Gracias a Dios dijeron lo incrédulo. Mire, cuando en ese momento el centurión vio que su siervo, su criado, estaba enfermo en una condición tan precaria, la Biblia dice que este centurión sabía de Jesús, pero él también sabía su condición frente a Jesús y frente a Dios. Y dijo, bueno, maestro, tú no eres digno de entrar en mi morada porque soy pecador, soy falto. Primero, para que comience a obrar el poder de Dios, lo primero que tenemos que reconocer nosotros frente a Dios todos los días de nuestra vida como pecadores.
El día que usted y yo nos encontremos santos, vamos a dejar de ver el poder de Dios en nuestra vida. Se lo aseguro. Porque Dios no actúa bajo la santidad humana, sino bajo el poder de Dios y bajo la santidad de Jesús. ¿Por qué se lo digo así? Porque en ese momento Bartimeo estaba siendo cuestionado si había pecado él o sus padres. Y Jesús, ¿qué es lo que dijo? No ha pecado ni él ni sus padres, sino que era necesario para que se manifestara el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la gloria es para Jesús. Nunca se olvide de esto. La gloria es para Jesús, hermano. Entonces, la incredulidad de ellos estaba llevando que lamentablemente eso que Dios quería demostrar al mundo no se pudiera ver visiblemente. Que eso no se pudiera ver. Entonces, en este caso, hermano, este centurión dice, bueno, yo soy terriblemente pecador. Jesús no puede venir a mi morada porque soy pecador. La primera actitud para que nosotros podamos ver el poder de Dios actuar en medio de nuestra vida es sentirnos totalmente pecadores. Pastores, pero que yo he cambiado muchísimo. Soy pecador igual. Yo me he sentido pecador toda mi vida, hermano. Desde que me convertí sigo siendo pecador. Y me voy a sentir pecador hasta que me vaya al cielo. Y en el cielo me voy a seguir sintiendo pecador. ¿Sabe por qué? Porque yo soy en este momento santo por Cristo, no por mí. Dice la Biblia que la santidad de Jesús fue traspasada a la iglesia. El justo murió por los injustos. O yo soy justo. No, el justo es Cristo. Su justicia fue heredada para mí por su misericordia. Si el Padre me ve a mí como santo es porque Jesús se puso delante de mí y me justifica delante del Padre. Entonces la santidad nuestra no vale nada frente a Dios, hermano. Por eso la Biblia dice, santificaos en el poder de Dios. Jesucristo es el santo. Dice que el que lo sigue debe andar como Él anduvo. La actitud nuestra debe ser sencillez y humildad. Por sobre todas las cosas. El centurión dijo, bueno, yo soy falto, soy pecador, soy terrible. Pero tengo una necesidad. Mi criado está enfermo. Y el único que lo puede ayudar es Jesús. Me acerco a Él en mi condición y digo, bueno, Señor, soy terriblemente pecador. Pero sí tengo una convicción. Y era fe. La fe. Si tú dices la palabra, mi siervo será sano. Bien. Para ver el poder de Dios, ¿quién tiene que dar la orden? Jesús. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que nosotros podamos ver no es porque yo lo declaré ni lo decreté, o porque yo soy santo, o porque yo soy terriblemente sabio. No es porque Jesús dio la palabra. Si Dios hace algo en medio de nosotros, no es para la gloria nuestra, es para la gloria de Jesús. Hoy algunos van a orar para sanar en el nombre. Te ordeno, espíritu del diablo. Bueno, ellos lo que tienen la tremenda unción, ¿vio? Es la gente soberbia. Es ahí cuando aplica la palabra que dice, en mi nombre echarán fuera. Utilizaron su nombre, pero no fue Jesús el que dio la orden. Por eso son hacedores de maldad y no son siervos de Cristo. ¿Se entiende o no? Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que saber entender cuándo es el poder de Dios el que está orando. Y cuando el poder de Dios se mueve, se va a mover para el bien nuestro y para la salvación. Siempre. Dios sana, Dios liberta, Dios llena con su Espíritu Santo, Dios sigue moviéndose en medio de su iglesia, pero siempre tiene que entender usted que la orden la tiene que dar Jesús. Y en este caso dice la Escritura que en ese momento el Padre le dice, tienes que dar tú la orden. Y Jesús, cuando vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo, sordo, yo te mando, sal de él. ¿Quién mandó? Jesús. Sal de él, no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, eso es importante también, porque Jesús cuando echa un demonio o hace una obra en alguien, nunca esa persona la va a dejar sola. Jesús va a acudir a esa persona y la va a tomar de la mano, la va a guiar. Dice que le enderezó y luego se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y le dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Bien? Bien, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en este momento, hermano, estamos viendo uno de los relatos más importantes y quiero que terminemos con esto. Salmo capítulo 115. ¿Vio qué lindo estudiar la palabra y estudiar y llegar a ese punto, hermano? Versículo 115, versículo 1 al 3.
Mira lo que dice la Escritura. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, ¿cierto? Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ¿para qué tiene que ser la gloria siempre? Bien, hermano. Nosotros tenemos que procurar. Se cayó una hojita acá. Tenemos que procurar, hermano, que siempre todo lo que hagamos sea para la gloria del Señor. El poder de Dios tiene ese significado. Entonces nosotros busquemos ese poder de Dios, porque muchas veces nos enseñan a buscar poder de Dios, pero un poder totalmente lleno de vanagloria humana. Yo no estoy diciendo, nosotros creemos como congregación en el poder de Dios, pero en el poder como corresponde. Todo lo que pasa acá, hermano, se levantan muertos, se levantan gente paralítica, lo que pase, hermano, es para la gloria de Jesús. Nunca se olvide que acá Jesús es el centro de nuestra adoración y de nuestro culto. Nosotros no hacemos nada si no es porque Jesús dio la orden. Si acá alguien se sabe es porque Jesús dio la orden, no fue el pastor. Nunca me mira a mí como el gran sanador, porque yo no hago nada, es Jesús el que dio la orden. Yo oro y Dios hace. ¿Se entiende? Usted ora y Dios hace. Usted pide y Dios responde. Usted clama y el Señor oye. ¿Se entiende, no? No somos nosotros. A Él y a su nombre sea la gloria. Póngase de pie, hermano. Amén.